Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney from Inwood Academy for Leadership, and this is the IAL News Bulletin for April 21. Buen día, es Tatiana Mahoney con el boletín informativo del 21 de abril. Si se preguntan por qué no hemos estado teniendo los padres con nosotros, y esta solamente es una grabación, es porque los padres líderes están entrevistando a un candidato interno para director de la escuela intermedia. Así que gracias por sus comentarios en nuestra encuesta reciente. If you're wondering how come parents are not joining me during this weekly news bulletin, it's because our parent leaders are at this time, 12 noon, interviewing the candidate for middle school principal. This is a candidate that we have in-house. And so thank you so much for your feedback in our recent survey, telling us what's important for you in a principal. We appreciate all your comments. During this bulletin, I just want to go over some information that we have shared in the past, but I'm still getting some questions about it, so I want to make sure it is clear. En este boletín lo que quiero es hacer más que todo un repaso de cosas que me están preguntando, y así que quiero aclararlas. From 5th through 8th grade, we invited students to come in person this spring. And parents, if you decided for your child to come in person, the schedule is for 2 different weeks, Monday through Friday from 9 a.m. to 2:45 p.m. Wednesdays is a dismissal at 12:45, except for Memorial Holiday exceptions like May 28 and May 31. And if your child doesn't have in that grade, in your child's grade, it doesn't have to come into the building, then they will continue to receive remote synchronous instruction via Zoom. Bueno, para quinto, octavo grado, recuerde, a los padres se les invitó que si querían que viniera su niño en persona a los edificios, solo se le ofrecen 2 semanas diferentes por grado y va a ser de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2:45. La salida, claro, los miércoles es a las 12:45, excepción de la fecha feriada de 28 y 31 de mayo. Si no le toca al grado de su hijo venir al edificio, entonces las demás semanas continúan con su instrucción remota sincrónica, que quiere decir a través de Zoom, en la que ven a sus maestros. So here is the schedule, as you can see, by week. This week, April 19, the week of April 19, our 5th graders came in. And 6th grade is the following week, 7th grade is the week of May 3rd, 8th grade is the week of May 10th, and then to start all over again the following week, 5th grade, May 17th, and so on and so forth. Así como ustedes ven, estas son la semana que le corresponde a su hijo por grado. Como ven, esta semana de abril 19 empezamos con los estudiantes de quinto grado. La próxima semana son los estudiantes de sexto grado, la siguiente de séptimo, octavo la siguiente, y así sucesivamente vuelve a empezar en mayo 17, quinto grado, y así sigue. So if you decided not to bring your child to the school for those 2 weeks, then your child will continue to do remote learning at home, and they will receive asynchronous assignments. Los estudiantes que no vengan al edificio por esas 2 semanas, cuando le toca a su grado venir al edificio, pues entonces tendrán tareas que tienen que hacer a través de Google Classroom esas semanas que los demás compañeros están aquí en el edificio. So what is it that they do in middle school in terms of in-person learning? Well, they're doing project-based investigative learning, social-emotional learning, advisory curriculum, spring assignments, academic recovery. And in terms of academic recovery, they look into intensive reading support for students in Wilson Just Words and recovery hours for attendance participation. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños si usted decidió dejarlos que vengan aquí al edificio?
Bueno, ellos hacen aprendizaje investigativo basado en proyectos, tienen aprendizaje socioemocional, tienen currículo de consejería, tienen evaluaciones de primavera, si tienen que hacer evaluaciones, y se ocupan en recuperación académica, si su niño está recibiendo en lectura Wilson Just Words, entonces reciben más apoyo, o si tienen que tener recuperar horas y necesitan más ayuda. Entonces, esa es la forma que le ayudan. Y como ven aquí en la foto, también tienen tiempo para usar el gimnasio. So, as you can see also here, they are able to use the gym. Okay, now for high school. The high school schedule is different and they have in-person days every week. So Mondays is 9th grade, Tuesdays 10th grade, Thursdays 11th grade, and Friday 12th grade. Para los estudiantes del 9 a 12 tienen clase un día cada semana. Los lunes son para noveno grado, los martes para el 10º grado, los jueves para el 11 grado, los viernes para el 12 grado. And will continue from April 19 all the way through June 10th or June 11th. So the schedule will be from 8:30 to 2 p.m. And the senior classes end May 27. Entonces, esto continúa de todos los lunes, van los noveno grado hasta final de junio. O sea, el día que le corresponde por su grado sigue cada día que le corresponde hasta final de junio de nuestras clases. Y el horario es de 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A excepción de los estudiantes de 12 grado, terminan el año el 27 de mayo en cuanto a clases. In terms of if your child was part of the Family Support Center, they will have no change to their schedule. Si su estudiante estaba en el Centro de Apoyo Familiar o FSC por sus siglas en inglés, pues no tiene cambio de horario. So what are they doing in person? They're going to do advisory, social emotional support. They're going to have the time with the college counselors, college and career readiness curriculum and support, time to connect with their peers. They will have time to assess students' levels to appropriate place them students in classes for the next year, and as well as they will have one-on-one time with teachers to work on classwork that they're not understanding, have any questions for. So the instruction will continue again to via remote through June, and the days that your child again doesn't have to come into the building, then they will have the regular synchronous learning as they had done in the past via Zoom. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los niños cuando vienen aquí a la escuela? Bueno, más que todo es para recibir consejería, apoyo socioemocional, guía universitaria, plan de estudios y apoyo para la preparación universitaria o de su carrera, conexión con sus compañeros, evaluación para asesorarle el apoyo necesario que van a necesitar el próximo año, y también pueden tener tiempo uno a uno con los maestros presentes si tienen algunas lagunas sobre lo que no ha entendido de algunas clases. Y esto continúa hasta final de junio. Y si es un niño de nuevo no le toca el día para venir, entonces continúa sus clases remotas desde su casa vía Zoom o sincrónicas, entonces para que continúen el aprendizaje. So again, if your child comes to the Family Support Center, because there are more kids coming into the building, in the past we were doing 5 through 12 at the middle school, but just to accommodate for the new students that are coming in, we are dividing the grades 5 through 8. They're coming to the 204 building, their middle school building. Again, it's from 8:30 to 3 p.m. Same schedule as always. And for dismissal is at 1 p.m. On Wednesdays. Si su niño estaba viniendo al centro de apoyo familiar, de nuevo es este centro que venía desde septiembre y luego nos tocó cerrarlo, se volvió a abrirlo en marzo y esto sigue hasta final de junio. Pero para acomodar a los nuevos estudiantes que están viniendo en la primavera, pues entonces, en vez de venir al plantel de la 204, los niños de 9 a 12 van a ir a la plantel que le corresponde de high school en la 10ª avenida. Y el horario es de 9 a 3:30.
y la salida es a la 1 los miércoles. Y la otra cosa es que si está de 5 a octavo grado, sigue viniendo a nuestro plantel de la escuela intermedia de la 204 y el horario de 8:30 a 3 y la salida los miércoles es a la 1. O sea, como ustedes ven, el horario no cambia y aún si está viniendo, aceptó venir a ver los maestros los otros días que le corresponde según el grado, pues entonces sigue viniendo a la misma hora que le corresponde del centro de apoyo familiar y a menos que cambie por el horario que viene de el día que le corresponde. So again, if your child is in 9 through 12, then instead of coming to the middle school building, then your child during the days that have to attend, since Family Support Center is every day, then they will go directly to their high school building at 3896 10th Avenue. And the schedule is the same, 9 a.m. through 3:30 p.m. And the witness dismissal is at 1 p.m. So again, just to reiterate, before we were doing for the Family Support Center, all students in the same building on 204, but to accommodate for the new students, we're dividing 5 through 8 at the 204, which is the building that corresponds to the middle school, and 9 through 12 at their own building on 10th Avenue. So just continue to come at the regular schedule and as indicated here on the slide. Okay, so now we're going to go for an attendance overview. Vamos a hacer ahora un repaso de la toma de asistencia. Okay, so if your child is taking live synchronous instruction, which is everybody's taking live synchronous instruction, students have to log into the classes remotely as indicated on their schedules. Attendance will be taken daily during live synchronous instruction via the Zoom classes, and the attendance will be logged on to ALMA, which is our student information system. Ok, estoy haciendo un repaso de cómo es que se toma aquí la asistencia para en vivo a través de Zoom. Entonces, si su niño tiene clase en Zoom con sus maestros, entonces, claro está, tienen que estar participando a sus clases, indicar que están presentes y, claro, entra a sus clases según sus horarios. Y la asistencia se va a tomar diariamente a través de Zoom. Y claro está, después nosotros la ponemos en ALMA, que es nuestro sistema de información. Así que si quieres saber si su niño está entrando a sus clases bien, entonces nada más fíjese en ALMA. So students will be considered absent if they miss 2 or more live synchronous instructional Zoom classes. And attendance and support will be monitored to provide support and intervention for any student who has 3 or more unexcused absences. Entonces, los estudiantes se consideran ausentes si pierden 2 o más clases de Zoom instructivas en vivo sincrónicas. Y la asistencia y el apoyo seguirán monitoreándose para brindar intervención y apoyo a cualquier estudiante que tenga 3 o más ausencias injustificadas. Okay, so now let's talk about asynchronous instruction attendance. Esto vamos a hablar sobre si su niño no tiene la instrucción en vivo con los maestros a través de Zoom, que se llama instrucción asincrónica, que es cuando le dan las tareas para hacer. Y en este caso ya les digo que esto es así si usted optó para no venir al edificio en esta primavera. And again, this is for all the students who opted to stay home and not coming to the buildings during the in-person learning opportunity here at the buildings. So again, so a student that opted out of in-person learning when their grades is in the building will receive asynchronous work via Google Classroom. The student must click yes on the "Are you here?" question for attendance each day for the middle school and for each class for the high school.
Entonces, los estudiantes que opten por no participar en el aprendizaje en persona, cuando su grado esté en el edificio, entonces recibirán trabajo asincrónico o tareas a través de Google Classroom y el estudiante debe hacer un clic en la casilla que dice sí, que corresponde con la pregunta de asistencia que dice estás aquí. Esto claro en inglés y lo deben hacer cada día para los grados 5 al 8 y para cada clase de noveno al 12 grado. Okay, so now we're talking about asynchronous instruction, where you can find it for the middle school. For the high school, it's all in the Google Classroom, but it has been set aside a special location for the middle school. So assignments will be given in the morning. There is no set schedule. So you as a parent can decide when your child is best for your child to do all the work that has been set up. We recommend that they follow the school schedule. And they will be able to ask questions from 3 to 4 p.m. There is a Zoom link so that they can connect with teachers to ask their questions. And so they'll be able to look for assignments 5th grade in the ELA Google Classroom. In that location, they'll be able to find all their assignments. And for 6th through 8th grade, they will be able to find it in the Social Studies Google Classroom. Ok, entonces si su niño decidió estarse en la casa mientras los demás están viniendo al edificio, entonces se le dan tareas en la mañana y el horario no es establecido por la escuela, o sea que es sus cosas suyas como padre de decirle a qué hora tiene que terminar las tareas para el día. Nosotros sugerimos que lo hagan todo siguiendo el horario escolar, cosa de que tengan para hacer sus preguntas el tiempo de 3 a 4 p.m. Y las tareas están asignadas en la escuela intermedia en dos diferentes Google Classroom. Si su niño está en 5º grado, todas las tareas y información de esos días que no venga al edificio están en el Google Classroom o aula de Google de ELA o artes del lenguaje. Y para 6º a 8º grado va a estar en el Google Classroom de estudios sociales o social studies. Para los demás grados, de noveno a 12, están en sus Google Classroom, que lo pueden buscar. Okay, so now we'll talk about attendance for the Family Support Center. And again, this is just our review. The attendance is taken daily at the entrance to monitor the number of students in the building and for contact tracing. If a student has 5 unexcused absences, the student will forfeit the seat. And just a reminder, attendance to the Family Support Center does not equal to attendance to remote learning, just because they still have to follow all the rules to be able to, for the Zoom, for the teachers to know that your child is participating, is engaged in the classes. En cuanto al repaso sobre cómo es la asistencia que se toma en el Centro de Apoyo Familiar, ya saben que se toma diariamente en la entrada para monitorear el número de estudiantes en el edificio y para rastrear los contactos. Y si un estudiante tiene 5 ausencias injustificadas, perderá el asiento. La asistencia, les recuerdo, al Centro de Apoyo Familiar no es igual a la asistencia al aprendizaje remoto, porque su niño, de todas formas, por estar aquí en el edificio, tiene que, de todas formas, seguir las reglas de Zoom, estar participando en su clase y estar prendiendo la cámara y para que se le cuente su asistencia y seguir todas las reglas. Okay, so now I'm going to go over COVID-19 safety. So all this information is also on our coronavirus update page, and we continue to have it. And I'll show you those pages at the end. But this is an overview. Ahora quiero hablarles sobre la seguridad en tiempo de pandemia y todas las últimas actualizaciones las mantenemos en nuestra página web. Más adelante les mostraré cómo encontrarlos. Okay, so first of all, in terms of potting, we assign students to a cohort in which they will have class together throughout the time that they're physically in the school space. And this allows the administration to trace movement throughout the facility as well as help us contact trace students and staff. En cuanto a la agrupación, nosotros aseguramos que los estudiantes se mantengan en un grupito pequeño, lo que se llama en inglés pod, y cosa de que se mantengan juntos durante el tiempo escolar, que estén en el espacio escolar, el mismo grupito.
Esto nos permite rastrear el movimiento en todo el plantel de los estudiantes y nos ayudará a rastrear y contactar a los estudiantes y al personal. For terms of social distancing, en cuanto a distanciamiento social, inside the classroom, students will be seated 3 feet apart, maintaining social distance. And when outside the classroom, in common areas, students will maintain at 6 feet apart in terms of social distance. Dentro del salón de clase, los estudiantes se sentarán a 3 pies de distancia, manteniendo el distanciamiento social. Y cuando estén fuera del salón de clases en áreas comunes, los estudiantes se mantendrán a una distancia de 6 pies entre ellos. Let's talk about monitoreo. If a pod has a confirmed case, the entire pod will quarantine for 10 days. The school will work with the New York City Department of Health for contact tracing and next steps. And so please review the most recent guidance for quarantine isolation guidance that we must follow. And here is the link. Si vemos que hay un grupo pequeño que tiene un caso positivo, entonces todo ese grupo pequeño o pod se pondrá en cuarentena por 10 días y la escuela trabajará con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para rastrear los contactos y los próximos pasos. Usted puede revisar la guía más reciente sobre la cuarentena y guía de aislamiento que debemos seguir. Y más adelante le muestro cómo obtener esta información. Of course, the most important thing is prevention. So we pre-screen and do temperature checks before the students come into the building. So here's how we do it. Claro está, la detección y toma de temperatura ayuda muchísimo para la prevención y esto es como lo hacemos. So we do pre-screening prior to entering the facilities, and we'll continue to using either an app called Crisis Go or a paper form, and students are given this paper form daily. And we will check all students and staff temperatures daily to ensure that they do not have a temperature above 100 degrees. And we ask, please, parents to wait until the student has been screened prior to departing, just in case your child doesn't pass the screening. En esto, como lo hacemos todos los días, se tiene que llenar un formulario de detección antes de ingresar a los planteles con la aplicación Crisis Go o en papel se le da a los estudiantes para que llenen este formulario de encuesta que pregunta si hay alguna forma en que se puede determinar de que está expuesto al virus. También tomaremos tomaremos la temperatura diariamente para asegurarnos de que no tengan una temperatura mayor a 100 grados. Y le pedimos, por favor, a los padres que estén con los estudiantes hasta que sean examinados. Si usted trae a su hijo para que se pueda, pues puede estar con él en caso de que no pase detección del virus. In terms of precaution, en cuanto a precaución, if a student develops a temperature of 100 degrees during the time that they're here, the student will be placed in a designated isolation room until the parent can come and pick up the student. If someone in the household has COVID, everyone in the household, regardless of the test results, must quarantine for 10 days. And if student has COVID, please submit proof. This is a requirement from the Department of Health, as well as it will help for us to provide support and count as absent the student in all the classes. Si un estudiante desarrolla una temperatura de 100 grados durante el tiempo que está aquí, entonces sería guiado a una sala de aislamiento designada hasta que sea recogido por el padre. Si alguien en el hogar tiene COVID, todos en el hogar, quiero enfatizar, tienen que, independientemente del resultado de la prueba, deben ponerse en cuarentena por 10 días. O sea que, aunque se hayan tomado la prueba y esté saliendo negativa, de todas formas, si alguien tiene el COVID, todos tienen que estar en cuarentena por 10 días. Y si el estudiante tiene COVID, tiene que enviar una prueba a la escuela, pues lo que no tenemos que someter al Departamento de Salud, aunque no esté viniendo a la escuela. Y eso también le ayuda a que lo marquen como una excusa a sus ausencias y también para nosotros, especialmente para mí, poder apoyar mejor a su familia durante este tiempo.
Let's talk about PPE. Ahora hablamos de suministros y equipos, de PPE. The school will always maintain 6 to 8 weeks worth of PPE, supplies and equipment at each facility. And as we monitor inventory, we will immediately place an order to replenish our supplies. La escuela siempre mantendrá de 6 a 8 semanas de suministros y equipos de PPE en cada instalación, en cada edificio, y a medida que monitoreamos el inventario, inmediatamente hacemos un pedido para reponer los suministros. Okay, so also just a reminder, of course, we require face covering, and also we have opportunities for families to provide testing here on site. And that happens every Wednesdays from 9 to 3. And so you can sign up for our testing. And you just have to fill out this form. And you can do it in the school. This is only available for our families. Bueno, claro está, nosotros siempre pedimos el tapabocas que se requiere a todo momento que lo esté usando el estudiante, pero también ofrecemos pruebas para los estudiantes de detección y pruebas para la familia aquí mismo en la escuela. Si usted se quiere registrar para recibir esto, prueba de detección, lo puede hacer aquí los miércoles de 9:30 a 3. Puede llenar este formulario si usted quiere hacerlo, y es algo para que lo ofrecemos para su conveniencia. Y pedimos a los estudiantes también que llenen, a los padres que llenen un formulario para que nos permitan hacer la prueba a su hijo, y hablaré de eso más adelante. So let's talk about vaccine policies. Just in order to contain the virus, we are asking all employees to be vaccinated by the time they return 100% in-person instruction. But this will not be a requirement. As a school, we believe it's the best weapon we have to combat the virus. And all the staff who do not take the vaccine will be required to be tested twice a week for COVID-19 until the pandemic has subsided and the virus is controlled. La política nuestra de las vacunas, me preguntan a veces, claro está, para contener el virus. Pedimos a todos los empleados que se vacunen antes de que regresemos totalmente a instrucción 100% en persona, pero esto no será un requisito. Como escuela, creemos que la mejor arma que tenemos para combatir este virus, y le pedimos a todos que por favor lo hagan, pero el personal que decida no hacerlo deberá hacerse la prueba del COVID 2 veces por semana hasta que la pandemia haya remitido y el virus esté controlado. Just one more thing about testing. Students will be tested and it will be we'll select them at random. And so you need to fill out a form to give us authorization for testing. Otra cosa sobre los pruebas de detección a los estudiantes, pedimos a los padres que llenen un formulario que nos autoriza a nosotros hacerle esta prueba, y se hace al azar, se escoge los estudiantes al azar. Okay, so let's talk about other important announcements. Again, so a typo there, but fun thing for April 23, this Friday, the senior jackets will be given out to the students. So the 12th graders will have activities until noon. Then they get their jackets, and then they're going to go to the park to take some fun photos at the park. If your child is not coming in on Friday because you didn't sign him up to come in, please encourage him to come in at noon to pick up his jacket and then join the others to take photos, these fun photos at the park. The end of the school year is June 11, a reminder, and the start of the new year is Monday, August 23rd. Ahora les voy a dar otras fechas importantes. Tenemos fotos adicionales divertidas de graduación. Los niños de 12 grado les corresponde a ellos venir los viernes, pero este viernes 23 de abril recibirán la chaqueta y una chaqueta especial de graduación, y van a tomar fotos en el parque y se van a reunir
para tomar las fotos todos juntos a las 12. Así que si su niño no va a venir este viernes, abril 23, entonces, por favor, dígale que por lo menos venga a las 12 para recoger su chaqueta y se vea con los demás en el parque y se tomen estas fotos divertidas de graduación. Veo ahí que puse junio, pero no, es abril, este viernes 23 de abril. Es cuando se van a hacer esta toma de foto y como ya les digo, salen a las 12 para ir al parque a tomarse las fotos. El último día escolar es el 11 de junio y el inicio del nuevo año es el 23 de agosto, así que si tienen planificado para irse de vacaciones, por favor, noten la fecha. For middle school, again, if you're interested in, going away, please note that from July 19th through August 6th, we have summer school, and it's from 9 to 3. And for those who need to do credit recovery, it is mandatory. And if it's not mandatory for your child, but you want to avoid the summer slide, it is a lot of fun. And we encourage all middle school students to participate because it includes STEM, art, and PE, and it's project-based and really keeps the students' minds in shape. And it's a great way if your child is not traveling to be able to participate. La escuela intermedia del 5 al 8 tiene escuela de verano del 19 de julio a 6 de agosto y es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y es mandatoria, obligatorio para aquellos estudiantes que tienen que recuperar créditos, o sea, si le falta entregar tareas, si le falta horarios que no vinieron ciertos días que faltaron a clase y le dijeron que tiene que venir, es mandatorio. Pero si su niño está súper bien, les fue muy bien, felicidades, les aconsejamos mucho que de todas formas venga a la escuela de verano porque ayuda a que sus mentes estén en forma y tienen un aprendizaje que es muy divertido, que incluye ciencias, matemáticas, arte, educación física y todo es basado en proyectos. Así que tienen sus mentes ágiles y este es un programa que es gratuito. I just want to emphasize that this is all free. Talking about credit recovery, it started April 19 from 3 to 4. If your child was in 5th grade, then credit recovery starts next week. But if it is other grades, it started this week and it's 3 to 4 via Zoom. So please check with principal to make sure if you have any problems signing in or just let us know. La otra cosa es que si su niño ha tenido demasiadas ausencias o no ha entregado trabajos, recuerde que ya empezó por Zoom de 3 a 4 para que su niño venga a recibir clases que ayude a recuperar los días perdidos, los días que no pudo venir o los días que no pudo entregar tareas. Es mandatorio que su hijo, si recibió la carta de la directora, que lo reciba, siga este horario. Okay, so for high school we did in terms of credit recovery is on Saturday school. And again, all this is set up in Alma. So if you want to know if your child has to take any classes for credit recovery, just go to Alma and click on overview. And if he has a class on Saturday, that means that they have to participate. And this is mandatory. The class you missed, the class you have to do during this time. En cuanto a los estudiantes del 9 al 12, ellos reciben clases los sábados y de nuevo no pueden faltar estas clases. Y si usted no sabe si su niño tiene que tomar clases los sábados, entonces simplemente vaya a Alma, que es nuestro sistema de comunicación, y en la parte donde dice Overview, en el listado de las clases, al final va a ver si tiene alguna clase los sábados. Okay. Okay, now let's talk about opportunities to get involved.
This is a great opportunity from Inwood Community Services. We have 2 programs, Brothers as Allies and Girls Circle, Mind, Body, and Spirit. It's 11 weeks every Tuesday. And estos son 2 programas de Inwood Community Services, que es uno de nuestros socios, sobre salud mental. Uno se llama, para los varones se llama Hermanos como Aliados, y para las niñas se llama Círculo de las Niñas, Mente, Cuerpo y Espíritu. Son por 11 semanas, todos los martes. Y the time is 3 p.m. to 4:30 p.m. Es vía Zoom, vía Google Meet, I'm sorry. La plataforma es por Google Meet. Y si le interesa, por favor, para saber todas las información, contacte a Jessica López o a Jorge Flores. Jessica López para el grupo de las niñas, y ya le digo, es al mismo tiempo que se va a hacer el grupo de las niñas, y el grupo de los niños es al mismo tiempo, solo que son diferentes grupos. Así que si está interesado, por favor, llame a estas personas, Jessica López o Jorge Flores. So if you're interested, please contact either Jessica López or Jorge Flores, depending if Jessica is for the girls and Jorge is for the brothers. Okay, it's other student opportunities. Just a reminder, SYP, the last day to apply is April 23rd, and it's for ages 14 to 21. And reminder, you can still apply even if you don't have your working papers, because this is a lottery based. So do apply, and if you don't have your working papers, then connect with your child's counselor, and then your child's counselor will be able to help you to fill out the papers. And the main thing is like the birth certificate and also the physical form. So please get your child to have the latest physical form. And again, it's for by June, your child has to be 14. Le recuerdo el último día para aplicar para el programa de empleo de la ciudad, que es pagado, que es para los niños de 14 a 21 años, es una lotería. Aplique, y es hasta el 23 de abril que tiene la fecha, el plazo. Así que, por favor, si su niño está entre 14 y 21 años y quiere que trabaje, le van a pagar. Es trabajo pagado de la ciudad y hay mucha oportunidad para sus hijos. Lo puede hacer aún antes de tener los papeles de trabajo, porque nosotros le podemos ayudar para conseguir los papeles de trabajo. En sí, lo que estamos necesitando es el certificado de nacimiento y el físico, el último físico. Así que si no está el físico al día, entonces, por favor, para que saque la cita con el médico. Tiene que tener todos estos papeles listos antes de junio, y la edad también cumplida antes de junio, porque es que cuando ellos sale la lotería. Así que es muy importante que tenga todos estos plazos y las fechas. The other thing is the Summer 2021 Discovery Guide Volunteer. It is, if your child is interested in zoology, May 2nd is the last day to apply. This is for high school. And again, you can always contact Nicole Pellegrino if you're interested in this. And the other one is Uptown Hub. If your child needs additional support, mentally, socially, encourage your child to apply to the Uptown Hub. And this is the number 917-740-7496. And this is for ages 14 to 24. La otra cosa que le está diciendo es que si su niño está interesado en zoología, contacte a nicole.pellegrino@ialcs.org, y esto es para oportunidad para ser voluntario, o sea que no le van a pagar. No es como SYP, que sí es pagado. Esto es un voluntario, y la aplicación está abierta ahora hasta mayo 2. Así que es muy importante tomar estas oportunidades. El otro es Uptown Hub, si su hijo necesita más apoyo emocional, mental. Esto es un programa muy bueno para los niños de 14 a 24 años, pero el niño tiene que inscribirse, no, el padre no lo puede inscribir. And here, just a reminder that your child receives every week college and career readiness newsletter with all the opportunities that are available for that week, and there are many. So please encourage your child to take advantage of the information provided and contact their counselors.
También les incluí aquí la foto del boletín informativo de preparación universitaria, porque da muchas oportunidades, anuncios cada semana. Y así que eso se manda semanalmente a sus hijos de 9 a 12 grado. Así que, por favor, manténgase informado porque todas esas oportunidades tienen fechas límites y hay muchas oportunidades para su hijo. Another thing that you can be part of our community is through Zumba. Our wellness team is offering Zumba, and so via Zoom every Tuesday at 7 p.m. And this is the link. Otra cosa que usted puede ayudarle a su salud mental, que le ofrece el grupo de bienestar, es Zumba todos los martes a las 7 p.m. a través de Zoom. Es muy divertido y lo puede hacer con su familia. The next one is cafecito or coffee hour every Friday at 4 p.m. And el cafecito es todos los viernes a las 4 p.m. And this is an invitation from our board member, Jocelyn Almonte. She represents our parents before the board of directors of the school, and the Title I parent representative, Elizabeth Gamero Pinos. Elizabeth was the one who came up with the idea, and this is to include everyone. And if you're going through times where you need to just de-stress and talk and connect with others, we're all in the same boat. So please join a cafecito and you may win a raffle. So the code is café, without the accent. It's just café. El código es café, sin el acento, solo café. Y es a través de Zoom. A reminder, we continue to have grab and go meals every Monday from 1 to 4. So if you cannot make it on Mondays, please call us so that we can schedule a different pickup time. Of course, the grab and go meals is for students who are not attending the school, who are not receiving those meals inside the school. So if your child is at home, you can come and pick up the meals. And if you cannot come, remember you still have your PEBT card for those meals. And if you haven't received your PEBT card, please, this is the form to claim your money. So, and they keep track of which kids have been eating and which not. And those, the funds, to track your funds, you can go and download this app, Fresh EBT, to know if your money has been added to your SNAP card or any other cards, like Medicaid. Les recuerdo alimentos que se dan en la escuela. Son todos los lunes, lo puede recoger de 1 a 4. Si usted no puede venir los lunes, por favor, llámenos para sacar una cita a otra hora. Y de nuevo son alimentos que sí, solo califica si su niño no está en la escuela recibiendo sus alimentos. Y si usted no puede venir a recoger esos alimentos, recuerde que usted también tiene la tarjeta de PEBT. Y si no ha recibido dinero por esto, por favor, llame, llene esta aplicación. Y también hay un número dentro de esta aplicación para reclamar el dinero que le corresponde por los alimentos de su hijo. Y si usted descarga esta aplicación Fresh EBT, pues entonces le sale cómo le está llegando los fondos, ya sea a su tarjeta de SNAP o a tarjeta de Medicaid. The things, just a reminder, we do offer with our partners, Dr. Matisse, an asthma workshop, and it's on May 19th. From 5:30 to 6. So if you're would like to get information, once you have your child or anybody from your family suffers from asthma, please take advantage of this opportunity. La otra cosa es que tenemos nuestro socio, la doctora Matiz, The Win for Asthma. Ellos ofrecen este taller de asma, así que si alguien de su familia o su hijo sufre de esta condición, por favor, no se pierda este taller. Mayo 19 a las 5:30. So that concludes our presentation, and
And if you have any questions, please do not hesitate to contact me, Tatiana Mahoney, at 646-906-4111. Thank you for your time.